Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubiela Mogollón. Yo hago parte de la Asociación de Ingenieros Latinos en Canadá. Hago parte de los administradores. Hoy estamos muy contentos porque vamos a empezar nuestro programa de webinar. Lo hemos llamado Buche de Savoir ING, que es como un canje de saber o de saber en el que todos los ingenieros pueden participar, todos los que están en la asociación, es un intercambio de conocimiento y compartir especialidades. Hoy tenemos a un ingeniero invitado, en Colombia se llama Jorge Andrés Yupet, ingeniero civil. Él hace parte de nuestros asociados de la Asociación de Grupos de Ingenieros Latinos Canadá, y él viene con un programa que se llama, con un webinar que se llama Geotecnia de Rellenos Sanitarios. Es realmente muy interesante. Voy a darle la palabra a Carlos Hilarión y después a Jorge Andrés para que nos cuente de qué se va a tratar, y él va a moderar como la presentación. Bueno, de pronto una recomendación para los que no estén hablando, cortar un poco el micrófono para que no haya ruido así de fondo, y cuando quieran participar, que van a poder hacerlo, ya Jorge va a explicar, ahí sí ya pueden activar el sonido y con eso ya pues tenemos un... Exactamente, listo. Pues bueno, bienvenidos a todos. Igualmente, como decía Ruby, pues estamos realmente muy contentos que iniciativas. Jorge pues quiso compartir su conocimiento. Él es especialista en la parte de geotecnia y pues va a exponer hoy sus proyectos en los cuales él participó. Entonces pues invitamos también a los demás a que pues hagan lo mismo, repliquen esto. Sabemos que todos los ingenieros tienen pues algo que dar, un poco de lo que saben, de su experiencia, de sus estudios pues posteriores al posgrado, etcétera, que tienen muchas especialidades, y es muy bueno que tengan este tipo de iniciativas porque esto nos beneficia de alguna manera a unos y a otros. Más estando aquí en Canadá, pues el tema de adquisición de conocimiento, de competencias a través, digamos, de formaciones, etcétera, es muy valorado porque pues digamos que es una forma de estar actualizándonos y adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, pues bravo por Jorge, yo pues lo felicité antes y pues lo sigo felicitando de pues de tomar de su tiempo y poder compartir de sus conocimientos. Entonces, pues le damos la bienvenida, no le quito más tiempo a Jorge, entonces le cedemos la palabra y pues bueno, ya les explicará cómo es el procedimiento a seguir. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Pues yo le doy también muchas gracias a Carlos, a su esposa, a la oportunidad, a la asociación. Pues yo con mi esposa nos encontramos como haciendo todo el proceso de inmigrar a Canadá. Es un sueño que tenemos. Nosotros pues la verdad sí empezamos con una agencia. La agencia nos puso directamente en contacto con la asociación y me parece que es un programa excelente, muy bueno, o sea, la disposición, esta idea de compartir conocimientos, porque como bien lo dice Carlos, yo creo que es muy importante estar actualizándonos, quizás pues no tanto al detalle, a la fórmula, a la ecuación, pero sí como ir conociendo las diversas metodologías o cómo se pueden ir haciendo cosas. Entonces, pues en ese sentido les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, acá en Medellín. Pues la universidad tiene sede en casi todas las principales ciudades del país. Yo estudié en la de Medellín. Igual acá también hice mi maestría en geotecnia. Yo empecé cuando me gradué de mi pregrado a trabajar en oficinas de consultoría, temas de cimentaciones, de estabilidad de taludes. Después se me dio la oportunidad de ir a otra empresa y en esa empresa pues yo entré y me dijeron, listo, vas para el área de rellenos sanitarios. Y entonces yo me quedé pensando, pues, rellenos sanitarios, pero, o sea, ¿qué voy a hacer yo allá? Porque yo tenía en mi cabeza que ir a que un relleno sanitario era simplemente un montón de carros recolectores que llegaban con la basura, la tiraban en alguna parte y listo. Pero me encontré que hay mucha ingeniería detrás de eso y pues creo yo que de pronto no es algo tan común, entonces por eso quisiera como compartirles un poquito a ustedes de lo que vi, de lo que aprendí, de lo que se hacía. Pero a su vez pues esto es algo que cambia país a país por las diferentes tecnologías, por
las diferentes formas de vida, las diferentes culturas, porque entonces la idea también, pues yo les voy a compartir sobre mi experiencia que ha sido únicamente trabajando en rellenos en la ciudad de Medellín. Sin embargo, pues como les digo, eso es muy abierto y si hay personas que de pronto han tenido la oportunidad de trabajar o han visto o conocen, sería muy bueno porque podemos hacer como también una retroalimentación, porque lo que yo les voy a mostrar acá no es lo único, no es la única forma y no es la última palabra. Hay muchas cosas y pues como en toda la ingeniería, esto es un campo que día a día se va especializando, se va actualizando. Entonces, permítame, por favor, les voy a compartir por acá una pantalla con la presentación. Esta de acá. Listo. Bueno, entonces, pues la presentación, como ya les habíamos mencionado, se llama la geotecnia de rellenos sanitarios. Pues simplemente va a presentar como conceptos o generalidades, algo pues como un abrebocas, por decirlo así, porque igual es un campo bastante amplio, desde la concepción del proyecto, el diseño de todas las obras que tiene inmersas, todo el tema de la operación y todo el tema de la posclausura. O sea, un relleno sanitario es algo que se demora años diseñando, muchos años operando. Por ejemplo, insisto, todo lo que voy a hablar lo voy a hablar desde mi experiencia acá en Medellín. Los rellenos sanitarios se hacen con vidas útiles de 15, 20 años. Entonces todo ese tiempo dura la operación y después viene todo el tiempo de posclausura porque pues digamos estamos haciendo una huella grande en las condiciones naturales, entonces no podemos ir simplemente llenar todo de basura y después irnos, pues hay que seguir como llevando un control muy estricto y muy ingenieril en todo ese plan de posclausura. Entonces, pues si ustedes lo ven, esto es básicamente casi como el trabajo de explotación de una mina. Hay que hacer diseños, hay que hacer una operación controlada y después tenemos que controlar y vigilar cómo fue toda esa clausura. Entonces voy a hablar de unas definiciones, de unas generalidades, composición de los residuos sólidos, el diagrama de fases que acá es, digamos, donde en sí entra propiamente dicha la geotecnia, la producción de gases y lixiviados y temas ya como asentamientos, resistencia al corte, instrumentación y el concepto de rendimiento. Entonces primero yo quiero hablar de conceptos, o sea, técnicamente pues uno dice basuras, pero técnicamente no deberíamos llamar basuras, simplemente deberíamos hablar de residuos sólidos, que los residuos sólidos son simplemente todos esos materiales que se generan en procesos de extracción, de beneficio, de transformación, de producción, de consumo, de intercambio y todas esas cosas que ya nosotros después no utilizamos y que por X razón o ya no sirven o no son reaprovechados y se deben disponer en alguna parte. Esos son residuos sólidos, lo que nosotros mal llamamos basuras. Y simplemente decimos que son residuos sólidos urbanos cuando son todos estos desechos que se generan en ambientes urbanos, en ciudades, en urbes. Pues en algunos otros países los llaman residuos sólidos municipales, viene siendo como la misma, nos referimos a lo mismo. Después un botadero, que un botadero es simplemente un lugar de disposición de esos residuos que no tienen ningún control. Las imágenes de abajo corresponden a el segundo botadero que hubo en la ciudad de Medellín, que se llama el botadero de Morato. Pues hasta los años 80, más o menos entre los años 60 y los años 80, ese fue el lugar donde se iba a disponer toda la basura. Entonces, esta imagen es como otra problemática, por decirlo así, que viene asociada con el manejo de los residuos sólidos y es las personas que de una u otra manera tienen que ganarse la vida o se rebuscan la vida en lo que otras personas desechan. Esta es una imagen aérea de cómo se estaba conformando ese botadero sin ningún tipo de control. Si ustedes ven ahí no hay nada, no hay cunetas, no hay taludes, no vemos maquinaria trabajando, no hay coberturas, todo está expuesto y acá a los lados la ciudad. Esto se cerró más o menos, no recuerdo el año exacto, fue en los años 80, creo que fue más o menos en el año 82,
para abrir el primer relleno sanitario controlado, bien elaborado en la ciudad de Medellín. Y cuando se cerró, esto se convirtió en un barrio de invasión. Acá simplemente llegó toda la gente que venía desplazada de la violencia por todo el tema pues difícil que ha vivido Colombia, y al llegar a la ciudad y no encontrar dónde más hacerse, simplemente empezaron a hacer de esto su vida. Ahí hicieron la casa, de ahí sacaban su comida, la gente sembraba encima, o sea, y todos los problemas de salud que eso puede traer y que eso tiene asociado. Entonces, más adelante, más o menos en los años 2000, la alcaldía lo que hizo fue simplemente darle unas viviendas de interés social a la gente que vivía en este morro, y tratar de adecuarlo, digámoslo así, como en una especie de fase de posclausura. Pero esto es un botadero y esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Esto es lo que no se hace con ingeniería. Esto es simplemente ir, descargar, dejar y abandonar. Y acá esta última imagen es básicamente el tratar de recuperar algo que ya desde el principio se hizo mal. Entonces, por el contrario, ¿qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es una obra de ingeniería para la disposición final que va a ser segura de los residuos sólidos urbanos en sitios adecuados y bajo condiciones controladas, tratando de generar el menor impacto ambiental. Entonces arriba ya tenemos imágenes de lo que es un relleno sanitario. Esto es un proceso de disposición. Si ustedes ven entonces acá, ya vemos que hay unos materiales negros, que son unos plásticos, esos son unas geomembranas, que lo que va a tratar es de evitar que los lixiviados percolen y se infiltren en el suelo y contaminen las aguas subterráneas. Empezamos a disponer los residuos ya de una manera controlada, compactando, le vamos haciendo unas coberturas. Esta imagen las quería poner porque era más como un proceso, y acá cómo es el fondo, algo pues como muy diciente de qué es lo que se hace. Entonces simplemente nosotros venimos, hacemos una excavación, esa excavación tiene que ser estable, entonces tenemos que hacer análisis de estabilidad, después colocamos la geomembrana, encima de la geomembrana hay que colocar bien sea o un geotextil o llantas viejas o algún material que me impida que todos esos residuos vayan a perforar la geomembrana, porque si esa geomembrana se perfora, perdí todo el esfuerzo de tratar de que no vaya a contaminar las aguas subterráneas. Y todo esto tiene que ir siempre conectado. Si ustedes ven en esta imagen, esto va formando unas retículas, acá son unos filtros. Esos filtros se van a ir replicando n metros hacia arriba. Esto es la primera fila de filtros. Esos filtros se conectan con unos gaviones y una tubería en polietileno de alta densidad, que estos son unas chimeneas. Básicamente, ¿para qué son los filtros? Para drenar lixiviados. ¿Y para qué son las chimeneas? Para darle salida a los gases que se van a generar en toda la descomposición de los residuos. Entonces, miren que pasamos de esto, que no hay absolutamente nada, o sea, esto se presta para que se produzcan gases, explosiones, incendios, deslizamientos. Pasamos a otra condición o otro aspecto totalmente diferente, que es un control, un mayor control de todas esas condiciones que nos pueden afectar el buen funcionamiento, la estabilidad y todos los daños ambientales que puede ocasionar un relleno sanitario. Entonces, pues la otra palabra, que es disposición final, de una u otra manera ya pues la hemos hablado acá. La disposición final es simplemente el sitio donde se van a ir a disponer los residuos, que ya vemos que puede ser un botadero, puede ser un relleno sanitario. Y también les hablaba de los lixiviados, que es el líquido que se produce fundamentalmente por la precipitación de las aguas lluvias y que van lavando, y además de todo ese fluido que va resultando de la descomposición de los residuos que se pueden descomponer biológicamente dentro de un relleno sanitario. Y finalmente este último, el lixiviado, es el que se va a convertir como en la mayor fuente de contaminación posible en un relleno. Entonces, hay básicamente dos formas de hacer un relleno sanitario. Uno es en trinchera y el otro es en área. El método de trinchera, que es este de acá, se utiliza en zonas planas, donde simplemente vamos a hacer una excavación, impermeabilizamos, vamos llenando con residuos, cerramos, abandonamos y tenemos un control. El otro método, tanto el de área como el de rampa, básicamente se refieren a lo mismo desde mi punto de vista, y es simplemente en condiciones topográficas donde tenemos laderas, taludes, depresiones, cañones de drenajes naturales, es adecuar esos espacios para poderlos aprovechar e ir creciendo en altura con nuestros residuos. Entonces, nosotros finalmente podemos llegar a tener unas configuraciones de residuos que vayan incluso por encima de la superficie actual del terreno, y ahí es donde de nuevo entra la ingeniería.
porque tenemos que hacer análisis de estabilidad, tenemos que decir qué inclinación tienen que tener esos taludes, tenemos que diseñar cunetas, tenemos que saber qué caudales se pueden generar para que esas cunetas sean suficientes, tenemos que dar pendientes y un montón de cosas que se van retroalimentando, porque esto, digámoslo así, no es como en un talud donde uno coloca una ronda de coronación y ya, de alguna manera, por decirlo así, sin ser peyorativo, porque el terreno es firme y no vamos a tener problemas grandes de asentamiento. Uno acá construye una cuneta drenando, por decir algo, hacia la izquierda y en 2 semanas puede estar drenando hacia la derecha o puede estar haciendo una canoa, porque todos estos materiales son tan deformables que van a estar constantemente sufriendo asentamientos muy fuertes, muy diferenciales, y cualquier estructura que uno coloque encima pues va a estar sufriendo todos esos efectos de diferencias de deformaciones verticales. Esta foto corresponde al relleno actual que sirve a la ciudad de Medellín. Este relleno se llama La Pradera, queda a las afueras de Medellín. O sea, todo el conjunto se llama La Pradera y lo que se aprovecha son los drenajes naturales que hay en esta zona para hacerles un tratamiento y crear algo que acá llamamos vasos. Los vasos es básicamente esta formita, de ahí su nombre, vaso. Y el tratamiento que le hacemos es simplemente unos cortes, un drenaje inferior para manejar, para no vamos a obstaculizar ni le vamos a cambiar el camino al agua que por miles de años ha corrido por ahí, simplemente le hacemos un drenaje con un box, con una tubería, con unos filtros bien generosos, colocamos unos llenos abajo impermeabilizantes en arcillas o en unos limos bien compactos, y encima colocamos la geomembrana para prevenir todo lo que les hablaba con el tema de los lixiviados. Entonces, por ejemplo, se llama relleno sanitario La Pradera, pero tiene un montón de vasos. Acá abajito hay uno que no se alcanza a ver en la foto, que fue el primero, que se llama La Carrilera. Este se llama La Música, este es el que está actualmente operando y se llama Altair, y ya se están haciendo los diseños para construir otro acá arriba que se llama La Piñuela. Les muestro la imagen simplemente para mostrarles, tengan una idea de las dimensiones de una ciudad como Medellín y el área metropolitana que atiende tiene una población aproximada de 3 millones y medio. Acá pueden estar entrando entre 2.200 y 2.500 toneladas al día. Entonces es también como un llamado de atención todo lo que nosotros producimos. Y si ustedes ven, desde mi punto de vista, lo más triste es, estamos tumbando árboles para sembrar basura. Y entonces hay que tratar, pues lo primero, de reducir toda esa generación de residuos, y lo segundo, tratar de meterle la mayor ingeniería que podamos para tratar de generar el menor impacto posible. Incluso pues otro detalle a resaltar, este río que se ve acá es el río Medellín. Entonces cualquier deslizamiento que pueda tener esto o cualquier infiltración va a ir directamente al río Medellín. Y el río Medellín es el río Porce, que después va al río Cauca, y en el camino tiene un montón de cadenas de centrales hidroeléctricas que son las que generan electricidad. Creo que están en alrededor del 15-20% de la electricidad que se genera en el país, en Colombia. Y entonces, ¿por qué la ingeniería y por qué la geotecnia de los rellenos sanitarios? Pues simplemente porque los rellenos sanitarios son un problema ambiental y geotécnico, y durante todo su diseño y construcción se debe incorporar, como les decía, toda la ingeniería que se pueda. Porque si no pueden pasar cosas como esta. Uno encuentra que ha escuchado o en noticias, o se encuentra con diferentes eventos de deslizamiento que han ocurrido en rellenos sanitarios. Cincinnati en el 96 fueron más o menos una masa movilizada de 1.200.000 metros cúbicos. Acá les puse como un listadito de varios, y la imagen que les muestro es uno que por lo menos en Colombia fue muy famoso, que fue el deslizamiento en la zona 4 del relleno de Doña Juana en Bogotá, que eso fue en 1997. Acá se movieron 1.000.000 de metros cúbicos de residuos sólidos, con el agravante que vinieron abajo donde pasaba el río Tunjuelo o Tunjuelito, no recuerdo bien, y causó un represamiento. Entonces, adicional de todo este movimiento, causó un represamiento de las aguas y una posterior avalancha. Entonces es todo lo que puede pasar cuando de pronto no le prestamos tanta atención, o cuando sí le estamos prestando atención, sí tenemos un montón de sistemas de instrumentación, pero no vemos las señales que nos está reportando esos elementos. Bueno,
Entonces, básicamente, en los aspectos geotécnicos, ¿qué podemos mirar o qué es lo que nosotros vamos a medir? Pues yo hablaría que hay unas 3 variables muy importantes, que es el tema de los lixiviados, que ya lo hemos hablado de ellos. La temperatura es un factor que dice mucho respecto a la actividad microbacteriana que hay dentro de unos residuos sólidos que están dispuestos en un relleno sanitario. Entonces uno puede ver que la temperatura puede subir a 50, 60 grados centígrados, y si la temperatura está como en esa magnitud, eso da una idea de la presión que se está generando ahí adentro, y que eventualmente eso puede resultar en una explosión, en un incendio, o también en generación de presión de poros, que junto con los lixiviados, pues es el mismo concepto que en un talud. Si la presión de poros se me eleva, simplemente la resistencia al corte se me disminuye, y yo voy a estar muy cerca de estar alcanzando esa condición crítica en eso que llamamos factor de seguridad, de provocar una falla, un deslizamiento. Entonces esas 3 variables básicamente, yo podría decir que tienen 2 efectos grandes, que son los asentamientos y la resistencia al corte, y que eso se va a ver reflejado en 2 cosas, que es son deformaciones muy grandes, con las implicaciones que también les mencionaba de todas las estructuras que tenemos, y esas deformaciones de alguna manera también van a estar influyendo en la estabilidad de ese relleno. Ahora, respecto a la composición de los residuos sólidos, les mencionaba al principio de la presentación que la basura pues cambia mucho en los países, y digamos yo manejé esto en mi tesis. Estudié los rellenos. En ese trabajo una de las cosas que hice fue mirar composiciones en diferentes países reportados en artículos, en papers, y fue la imagen que yo tengo arriba. Y en esto lo que estamos viendo simplemente es, yo me encontré que acá quizás sí podía ser muy parecido, y tiene lógica, los residuos sanitarios que se generan en Brasil y en Colombia, que somos países del trópico, y que tenemos, la gran diferencia es esta de acá, una gran generación de residuos orgánicos. Mientras que en Estados Unidos, un país de clima templado, un país de lo que solemos llamar industrializados, por todo el tema de separación en la fuente, de aprovechamiento, pues la composición de los residuos orgánicos tiene un menor peso. Pues en Estados Unidos es alrededor del 30%, mientras que en Colombia y en Brasil superan el 60% incluso, y eso se ve reflejado en que los residuos orgánicos son altamente deformables, y son los que más lixiviados van a producir, y son los que más gases van a producir. Y si a eso le sumamos ambientes tropicales de lluvias y precipitaciones muy fuertes y cambios de humedad muy fuertes, entonces vamos a tener grande producción de lixiviados, muchas generaciones de gases, lo que nos llevan a presiones de poros muy altas y muchos problemas de estabilidad. Entonces muchas variables que controlar. La imagen de abajo pues también muestra alguna diferenciación. Esta sí la tomé directamente de otro estudio, donde podemos ver la diferencia entre los materiales orgánicos y los inorgánicos. Entonces volvemos a lo mismo, las 2 figuras al final, en Brasil y en Colombia, la composición orgánica es muy fuerte, mientras que en el Reino Unido, en Alemania y en España es al revés, predominan los materiales inorgánicos que los orgánicos. Qué pena, voy a cerrar acá un momentico porque no sé si de pronto alguien está pidiendo autorización para entrar. No. Bueno. Y ahora, entonces, volviendo al por qué los residuos se pueden asumir desde la geotecnia, pues simplemente porque, al igual que los suelos, los residuos sólidos urbanos que están en un relleno sanitario son un medio poroso. Es un medio poroso que está lleno, en cuyos poros puede haber gas o puede haber agua. Esa agua puede ser un agua drenable, un agua retenida, y fuera de eso tenemos unas partículas sólidas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Entonces este esquemita de acá, si ustedes recuerdan, es el esquema básico o típico del diagrama de fases de un suelo, y es exactamente el mismo que el diagrama de fases de los residuos sólidos urbanos, solo que es como, por decirlo así, a una escala mayor. O sea, ya no tenemos unas partículas que a veces son microscópicas, sino que tenemos unas partículas que son macroscópicas, que las podemos ver pero con unos vacíos. Y el agua drenable hace referencia al agua que está, por ejemplo, en
impregnada en papel, en telas, en esponjas. Es un agua que si los residuos sólidos son presionados se puede liberar. Por el contrario, el agua retenida es agua que no se va a poder liberar porque está dentro de botellas, porque está dentro de llantas, porque está dentro de un montón de elementos, pues que como su nombre lo dice, no vamos a ser capaces de expulsarla. ¿Y en qué nos interesa que el agua salga o no salga? Pues en el tema de los asentamientos, como el fenómeno de la consolidación, que básicamente es un suelo está saturado, le colocamos una carga y expulsa el agua y pierde volumen, entonces se generan unos asentamientos. Pues algo muy parecido podemos decir que pasa acá en los rellenos sanitarios. Y acá les quería mostrar valores más o menos con todas las relaciones gravimétricas y volumétricas también de los suelos, todos los valores que se han podido encontrar en mediciones que han hecho diferentes autores en muchas investigaciones. Digamos que yo me he encontrado que los chinos y en Estados Unidos hay mucho estudio sobre esto, sobre rellenos y sobre residuos sólidos. Y entonces se encuentra uno con las variables que hay respecto a los suelos. Cuando hablamos de densidad específica o densidad relativa de los sólidos, acá uno puede ver que da valores desde 1.03 hasta 1.95. Cuando lo típico en suelos, por ejemplo, es encontrar valores de 2.6, es el valor estándar, pero digamos que bajos uno puede encontrar 2.4 y hasta 3.2, 3.3, que son suelos muy pesados porque tienen mucho hierro. Entonces ahí encuentro una primera diferencia. Lo mismo con la relación de vacíos. La relación de vacíos en los residuos sólidos va desde 1 hasta 13. Y si recordamos en los suelos, pues si nosotros tenemos un suelo con una relación de vacíos de 13, yo me atrevería a decir que es simplemente una grava expuesta. Pues la relación de vacíos en los suelos va desde 0.1, 0.2, y pues yo me he llegado a encontrar acá en Colombia con cenizas volcánicas que tienen relaciones de vacíos de 2.5, 2.6, es lo máximo que he podido ver. Desconozco en condiciones en otros países qué valores puedan alcanzar, pero estoy seguro que no llega a 13. La porosidad, los residuos sólidos pueden ser muy porosos, acá sí digamos puede estar como en unos rangos más parecidos a los suelos. El contenido de humedad también muy parecido a los suelos. En los suelos uno puede tener humedades entre el 3-4%, y en las cenizas, en suelos de cenizas volcánicas también he visto humedades del 150%. Entonces acá no hay una diferencia tan notable. Y este sí que es diferente, que son las densidades, los pesos específicos, bien sea el seco o bien sea el húmedo. Si miramos los húmedos acá, el máximo está llegando hasta 1.6, y en suelos pues el valor de referencia para el máximo es el concreto. Nosotros decimos que el concreto tiene un peso específico de 2.4 y que ningún suelo va a pesar más que eso, y que un suelo tampoco va a pesar menos de 1 porque el agua pesa 1 tonelada metro cúbico. Entonces acá sí hay una diferencia muy grande. Lo que permite concluir simplemente es que los residuos sólidos urbanos tienen unas densidades muy bajitas referente a si uno las compara con los suelos, hablando desde el tema geotécnico. Y otra variable muy importante que va a controlar también el comportamiento es la permeabilidad. Entonces lo mismo, acá hay un montón de valores de ensayos de permeabilidad que se han realizado en campo, que se han realizado en laboratorio. Acá tenemos otro inconveniente que es el testeo o el muestreo. Pues uno hace una perforación bien sea con SPT o con un taladro rotatorio en suelo, puede recuperar su muestra inalterada y es representativa por el tamaño de partícula, y hace todos los ensayos que quiera, desde físicos hasta mecánicos. Para hacer un ensayo sobre muestras de un relleno sanitario, o hay que hacerlo in situ o hay que montar un equipo especial a gran escala. Pero acá volvemos a lo mismo, es la gran variabilidad que hay para los valores de la permeabilidad. La permeabilidad puede ir desde órdenes de a la -2, a la -3, hasta la -7. Entonces, simplemente también lo que uno puede concluir de acá es la permeabilidad está muy relacionada con la composición y va a ser diferente en todas partes. Entonces es un valor que lo recomendable es hacer ensayos en campo, en las obras específicas, y no tomar valores de referencia, porque van a ser muy diferentes. Con relación a la producción de gases y lixiviados, pues ya les comentaba que se ve potenciada también por la infiltración de las aguas lluvias y de las aguas de escorrentía. Entonces, en un relleno sanitario, la producción de lixiviados y su posible contaminación con las aguas subterráneas
va a estar muy relacionada con el manejo que hagamos durante el proceso de operación. Lo sano y lo que se hace normalmente es colocar unas coberturas que dependiendo de los países se utilizan diferentes tipos. Y no, incluso dependiendo de las ciudades. Nosotros en Medellín usualmente colocamos simplemente una lona negro-verde para evitar infiltraciones y con eso se logra disminuir muchísimo la producción de lixiviados. Pero, por ejemplo, en Doña Juana, en Bogotá, la cobertura se debe hacer específicamente con arcillas para generar una mayor impermeabilidad y evitar la mayor infiltración de agua y por ende la mayor generación de lixiviados. Entonces, digamos que son dos variables muy relacionadas, la lluvia con la producción de lixiviados. Y eso nos lleva también a las diferencias entre zonas del planeta. O sea, zonas tropicales con mayores regímenes lluviosos vamos a tener mayor producción de lixiviados. Pero, por ejemplo, estos lixiviados también en países industrializados lo que hacen es hacer un tratamiento mediante la recirculación. Yo les mostraba las chimeneas. Con esas chimeneas se pueden extraer lixiviados y lo que hacen es volverlos a inyectar para hacer que ellos, en ese proceso, las bacterias sigan descomponiendo toda esa carga contaminante que trae ese líquido y los vayan limpiando más. Y a la vez que van recirculando lixiviados, eso también genera que haya una liberación de presiones de poros, porque va a ir abriendo espacios, porque va a hacer que el agua pueda fluir. Entonces es un proceso que tiene doble efecto. Tiene un proceso de filtración y tiene un efecto de disipación de presiones, y eso puede mejorar mucho la estabilidad. Ahora, para hablar un poquito del tema de asentamientos, digamos, hay muchos autores que han propuesto diferentes formas de abordar los asentamientos en los rellenos sanitarios. Y básicamente, digamos que podemos hablar de unos mecanismos de asentamiento, que son la carga mecánica, la biodegradación como esos grandes factores, y esos traen unos intrínsecos que serían las deformaciones o el mecanismo CRIP, los mecanismos fisioquímicos, y se genera una interacción entre todos estos factores. Entonces, acá esta grafiquita simplemente nos muestra para diferentes autores cómo han interpretado en los momentos en los cuales actúan cada uno de estos mecanismos. Entonces acá arriba tenemos una escala logarítmica en días, acá tenemos los diferentes factores cómo van actuando, pero digamos que hay una concordancia, y es que más o menos durante los primeros 30 días el factor predominante o el mecanismo predominante que ocasiona asentamientos en un relleno sanitario es la carga mecánica. Algo así como lo que normalmente podemos llamar como asentamientos primarios o asentamientos elásticos. Aplicamos una carga y los elementos más deformables inmediatamente se deforman. Luego empieza a aparecer todo el tema de la descomposición, de la biodegradación, de la generación de lixiviados, de la actuación de las bacterias, que sube la temperatura, que todos esos ácidos que producen todos esos fenómenos químicos, también todos esos fenómenos físicos. Entonces simplemente los metales se oxidan, los que se pueden de alguna manera degradar se degradan, todo el material orgánico se descompone, todo lo que está a base de carbono se descompone. Entonces acá es donde empiezan todos estos procesos que pueden durar más o menos un año, y finalmente la biodegradación, que en teoría, digamos, podría durar hasta 30 años. Y a partir de esos 30 años es que vamos a tener una última deformación, que sería más asociada también como un CRIP, como a la última reacomodación de partículas, pero que va a ser de una magnitud mucho más pequeña. Esto que les mostré fue estudiado en países de clima templado, donde la composición de los residuos, como vimos, ya es muy diferente. Entonces, Grisoli y Napoleone, ellos propusieron otra curva de degradación. Esta curva la dibujó Ferreira en Brasil, y digamos que es algo que se asemeja mucho más a lo que pasa en estos países, Colombia, Brasil, de cómo son los tiempos de descomposición o de asentamientos. Entonces simplemente él habla que hay 5 fases, que hay una primera fase que es la deformación inicial, la reducción de la microporosidad, es básicamente lo mismo, simplemente lo más deformable se deforma,
como en los suelos. Cuando tenemos suelos muy elásticos, pues inmediatamente se deforman. Después viene la fase 2, que es la compresión de materiales altamente deformables, sigue como ese proceso y las magnitudes son muy grandes, pero después llega la mayor magnitud que para los rellenos en climas tropicales se presenta. Los asentamientos son debidos por creep y por biodegradación, que son la fase 3. O sea, cuando todas las bacterias empiezan a actuar, cuando todo ese contenido orgánico que vimos que está por encima del 60% empieza a descomponerse, a biodegradarse, es cuando se producen los mayores asentamientos, porque todo eso se nos convierte en gases, en lixiviados y perdemos todo ese volumen. En una etapa 4 finalmente se va como disminuyendo esa tasa y llegamos a la deformación residual, que es la misma que les mencionaba ahora, que es la fase 5. Miremos acá que según esta curva, la fase 3, que es la más crítica, puede ocurrir hasta un año. O sea, en un año estaríamos sobrepasando la fase más crítica. Y acá es simplemente como otra forma de mirar todos estos mecanismos y los factores que influyen en el proceso de los asentamientos. Entonces el primario, que es básicamente por la carga, está influenciado indirectamente por unos factores internos, que es el peso y la densidad que alcanzan esos residuos, y esto está en función de la operación, y en unos factores externos, que también es la compactación, la composición de los residuos y toda la secuencia de cómo vamos haciendo ese llenado. Pero finalmente los asentamientos más importantes en magnitud y en tiempo serían estos, los secundarios, que son debidos al creep y a la biodegradación. Y entonces acá de nuevo tenemos que influye mucho la composición de los residuos, que influye la humedad y la temperatura. Eso está relacionado directamente con el clima y con las condiciones atmosféricas. Entonces por eso es que, repito, es tan diferente el comportamiento en países templados a países tropicales. Finalmente también esto es más químico, pero se los quiero mostrar es porque también le ayuda como a entender a uno todo ese proceso biológico que se da para la producción de lixiviados. Entonces hay de unas diferentes fases. La más importante acá también es una fase 3. Esta fase 3 es cuando mayor CO2 se produce. Eso lo que nos da un indicativo es cuando hay mayor actividad microbiana. Entonces uno lo puede relacionar también con esta fase 3 de acá. O sea, la fase 3 de esta curva de compresibilidad puede estar relacionada con la fase 3 de la curva de generación de gases y lixiviados. Y finalmente, como nos gusta a los ingenieros meterles números, entonces hay varias fórmulas, unas más simples, otras más elaboradas, pero básicamente al ser los residuos sólidos algo como tan abstracto, esto responde más a modelaciones semiempíricas basados principalmente, pues esto simplemente es un modelo exponencial. Esto es un modelo exponencial que va a predecir los asentamientos en función del tiempo y de la densidad, y un modelo hiperbólico también simplemente en función de las cargas, las alturas, unos parámetros que salen de calibrarlos en campo, o sea, empíricos, y otros parámetros que también son empíricos. Y este, que es un modelo de Márquez, que digamos desde mi punto de vista es un poquito más elaborado porque parte de un modelo reológico en donde trata de representar los asentamientos primarios, los asentamientos secundarios y los asentamientos por descomposición. Entonces son simplemente numeritos, fórmulas que le permiten a uno hacer estimaciones y sacar magnitudes de los asentamientos que uno pueda esperar. Con respecto a la resistencia al corte, entonces como estamos hablando que los residuos sólidos se asemejan a los suelos, entonces podemos utilizar el criterio de falla de Mohr-Coulomb y dar dos parámetros para intentar comprender la resistencia al corte de esos materiales, que son los típicos parámetros de la cohesión y del ángulo de fricción. Lo que se ha visto es que esos parámetros, esos valores, van a depender también mucho de la composición y del proceso de llenado, y también se complica mucho, volvemos a lo que les hablaba en el tema de la permeabilidad, de todo el tema de muestreo. Entonces diversos autores también han hecho estudios, han hecho análisis inversos, han hecho ensayos triaxiales, han hecho ensayos de cortes directos, y si ustedes ven los resultados, las variaciones son grandísimas. O sea, pues
a uno les ha dado ángulo de fricción de 0 y a otros han llegado ángulos de fricción hasta 49 grados. Y las cohesiones lo mismo, a algunas personas les ha dado, a algunos autores les ha dado 0 y a otras personas han podido llegar hasta 61 kilopascales de cohesión. Entonces, el mensaje acá es el mismo y es que lo ideal es poder hacer estas mediciones directamente en cada relleno, o por lo menos en rellenos que tengan unas condiciones climáticas y de composición de residuos muy semejantes, y no adoptar a la ligera cualquiera de estos parámetros, porque finalmente esto lo utilizas para hacer análisis de estabilidad, definir con qué pendientes se pueden conformar los rellenos, y pues una mala selección de estos parámetros pues va a llevar a que uno tenga unos errores y que quizás, ojalá no sea así, puedan derivar en deslizamientos. Acá simplemente yo quería resaltar estos dos ensayos que se hicieron en rellenos de la ciudad de Medellín. Incluso acá hay unas variaciones fuertes, y para esto se montaron unos ensayos, unas máquinas de compresión triaxial a gran escala en la Universidad de los Andes en Bogotá, y entonces llegamos a que la cohesión puede estar entre 17 y 25 y el ángulo de fricción entre 20 y 30. Ahora, el siguiente tema, y creo que es muy interesante y es el que más se puede aprovechar uno, es todo el tema de instrumentación. Entonces, básicamente, ¿qué he podido ver yo que debe tener un relleno sanitario para poder bien instrumentado? Pues lo primero es una estación meteorológica, que básicamente permita medir la pluviosidad diaria, mensual, poder sacar todo esto, pero también desde el punto ambiental, por ejemplo, es muy importante la dirección del viento. Con eso se arma la rosa de los vientos, como esta que se está viendo acá, y desde el punto ambiental esto es muy importante para mirar hacia dónde va toda la propagación de esas partículas suspendidas en el aire, de los malos olores, hacia dónde se está yendo la contaminación y qué medidas se pueden tomar al respecto. También, pues, como los rellenos, cuando los hacemos bien, están permeabilizados, tenemos unos filtros, unas chimeneas, nosotros debemos recoger todos esos lixiviados, llevárnoslos para unos tanques, hacerles un tratamiento antes de vertirlos sobre un drenaje natural que obviamente debe estar limpio. Entonces, en ese camino uno simplemente puede colocar unos canales de aforo en donde se puedan aforar los caudales de lixiviados que se están produciendo. ¿Y eso qué permite? Eso permite tener gráficas de este estilo, en donde lo rojo es el caudal de lixiviados y lo azulito es las precipitaciones. Entonces, estos son dos rellenos sanitarios en Medellín. El de arriba es el de Curva de Rodas, que fue el primer relleno sanitario que hubo acá después de ese mal depósito, ese mal botadero que les mostré, y este segundo es medido en el relleno sanitario La Pradera. Entonces, esto le permite a uno verificar que efectivamente la influencia que tienen las lluvias sobre la generación de lixiviados, y también le permite a uno hacer un llamado de alerta, porque digamos un comportamiento atípico que se puede producir acá es que tengamos unas precipitaciones muy fuertes y que en vez de tener una respuesta en que los lixiviados aumenten, los lixiviados se mantengan o disminuyan. O sea, si hay precipitación, los lixiviados van a aumentar. Si nosotros tenemos precipitación y los lixiviados disminuyen, eso es señal de que hay algún taponamiento en el relleno y que los lixiviados se están quedando acumulados. Eso genera presiones de poros, genera gases y se pueden llegar a presentar explosiones o conatos o los propios incendios de todos esos residuos, simplemente porque por alguna razón los filtros se taparon, dejaron de funcionar, y digamos que para eso es la instrumentación también. La instrumentación debe ser vista en tiempo real para poder tomar decisiones y mirar todos esos signos o esos síntomas de advertencia que nos están mostrando. El tema de las chimeneas, ya les hablé de ellas. Otro tema muy importante son los piezómetros. Los piezómetros son simplemente esos elementos que nos van a permitir medir las presiones de poros. En rellenos sanitarios lo más útil es utilizar este tipo de piezómetros, que son los de hilo vibrátil. Esos piezómetros simplemente tienen una membranita acá que tiene una cierta concavidad y vibra una cierta frecuencia. Cuando el agua empieza a tocar este elemento o la cota piezométrica, entonces eso va a cambiar la frecuencia de vibración de esta membranita. Él internamente convierte esa frecuencia en unas medidas y nos dice, venga, hay una presión de poros de tanto, hay una presión de poros de tanto, tanto. Entonces, con esas presiones de poros,
uno simplemente las puede llevar a su modelo de análisis de estabilidad y encontrar si ese relleno tiene, ese talón en específico tiene algún problema de estabilidad. En este punto, por ejemplo, una cosa que se puede hacer, algo que se puede hacer, es calcular la relación de presión de poros, lo que uno llama RU, que en cualquier software de análisis de estabilidad pues va a estar ahí la posibilidad de ingresar el RU. Ese RU en suelos, como eso es la relación entre la presión de poros y el esfuerzo efectivo en ese punto, o sea, simplemente gamma por H, ese valor va a estar entre 0 y 1 en suelos, o sea, matemáticamente no nos va a dar mayor que 1, pero en rellenos sanitarios sí puede dar mayor que 1, porque las presiones de poros en los rellenos sanitarios no son debidas únicamente al agua, que en este caso serían los lixiviados, sino que también tenemos los gases. Entonces, acá tranquilamente, y tuve la oportunidad de mirar, se pueden alcanzar relaciones de poros de 1,1, 1,2, 1,3. Entonces, obviamente eso representa un factor detonante o una amenaza muy grande para la estabilidad. Esos piezómetros, pues simplemente para instalarlos, esto es una fundación de un relleno sanitario, entonces simplemente se puede hacer una excavación, colocamos el piezómetro, volvemos a llenar con tierra, tapamos y muy importante ponerle una señalización. Y en los residuos funciona exactamente igual, entonces uno lo que puede es ir construyendo una batería. Acá colocamos una en fundación, después acá venimos y depositamos residuos sólidos y a los 5 metros podemos poner otro piezómetro. Colocamos más residuos sólidos, a los 5 metros otro piezómetro, y eso permite tener un control en profundidad de las presiones de poros. Cosa contraria a que solo pusiéramos uno en la mitad o uno arriba, pues no nos va a estar reflejando qué condiciones críticas se pueden estar presentando más abajo o en una zona en específica. Porque, por ejemplo, este relleno puede alcanzar una altura de 60, 70 metros de residuos sólidos. Entonces hay que tener una buena cantidad de piezómetros dispuestos para poder medir esa magnitud, esa altura. No va a ser representativo colocar un piezómetro a los 10 metros de profundidad o a los 20 metros. ¿Y eso qué nos da? O sea, o eso qué información nos permite ver. Algo muy parecido a esto es simplemente mediciones de lluvias respecto a presiones de poros. Este relleno sanitario es de un típico relleno ya clausurado que lleva 20 años sin recibir residuos sólidos, y este es un relleno sanitario en operación. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de las lluvias, que esta es la precipitación que tenemos por la estación meteorológica, las presiones de poros van disminuyendo, simplemente porque acá ya hay una cobertura final de un plan de abandono, entonces ya no hay tanta infiltración, los residuos ya han sufrido la mayor parte de su descomposición, entonces los lixiviados que se generan son muy pocos. Entonces la relación de presión de poros va disminuyendo, entonces eso nos lleva o nos permite pensar que la estabilidad de ese relleno con el tiempo simplemente va a ir mejorando. En cambio, cuando tenemos un relleno sanitario en operación, vemos cómo las lluvias pueden ayudar a incrementar las presiones de poros. Pero acá hay otro factor importante, y es que estas escalas que ustedes ven acá corresponden a el momento en el que se dispuso más relleno, más residuos, o sea, los 60 metros de residuos que les mencioné no se colocan de inmediatamente, se van colocando por capas, se colocan 5 metros y se dejan quietos 2-3 meses, y a los 2-3 meses vuelven y se colocan otros 5 metros, entonces acá simplemente lo que está mostrando estas presiones de poros es cómo se incrementan cuando le ponemos una carga. Entonces, ponemos una carga, se incrementan las presiones de poros. ¿Eso es señal de qué? ¿O cómo se puede interpretar? Que esos residuos están saturados. Entonces acá volvemos a algo que no les había hablado al principio, y es en los asentamientos, los investigadores y los autores en países templados han llegado a la conclusión que en los rellenos sanitarios, en los residuos, no se presenta el fenómeno de la consolidación, simplemente porque los residuos sólidos no se alcanzan a saturar. Nosotros, por el contrario, esta instrumentación lo que nos permite ver es que los suelos sí están saturados, porque lo que estamos viendo es que tan pronto le ponemos carga, el primero que está asumiendo esa carga es el agua, son los lixiviados que están ahí adentro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el suelo está saturado. Y después de que ellos reciben la carga,
se empieza a disipar. Entonces esto lo que nos está mostrando es el esquema perfecto de la consolidación. Recibe la carga la presión de poros, recibe la carga el agua, aumenta la presión de poros y con el tiempo se disipa. En todos estos piezómetros va pasando lo mismo. Entonces ahí hay una discusión, porque varias personas dicen que en los residuos sólidos no se da consolidación y otras personas dicen que sí se da consolidación. Desde mi punto de vista sí se da consolidación, sí se puede dar, no es que siempre se dé, sí se puede dar porque así la instrumentación nos lo está mostrando. Otro elemento importante son las celdas de asentamiento. Acá simplemente son unos elementos también que nos va a permitir definir en profundidad qué asentamientos son los que se están presentando. Los puntos de control topográfico son muy sencillos, son simplemente clavar una varilla de acero galvanizado de 1 pulgada de diámetro, acá en Colombia se llama una varilla número 8, es dejarla marcada y que una comisión topográfica en cada cierto tiempo regularmente vaya tomando sus coordenadas en X, en Y y en Z para mirar si hay desplazamientos y también para mirar esas deformaciones verticales. Eso le permite a uno tener una gráfica de este tipo. Entonces, lo primero que se asemeja a esto es una curva de consolidación de un ensayo de consolidación. Y lo segundo es a la curva de formabilidad que les había mostrado de Grisoli y Napoleoni. Entonces, si recuerdan, yo ya les había mencionado que los asentamientos de la fase 3, que son los más importantes, teóricamente deberían darse a 1 año. Pero, con base en mediciones, específicamente, porque repito, pues por la variabilidad de los residuos esto cambia de lugar a lugar, acá se puede estar tardando entre los 3,5 y 4,2 años para que ocurra esa fase. Eso quiere decir que después de 5 años, para irnos como a la cota superior, después de 5 años, un relleno sanitario en un ambiente tropical, en un país donde se produzcan muchos residuos orgánicos, va a experimentar la mayor parte de descomposición de esos residuos y por ende los asentamientos por esos residuos. Los inclinómetros no los vamos a instalar directamente sobre los residuos sólidos, sino en las paredes que quedan en suelo natural a los lados, simplemente para tener un control de si hay deformaciones o no. Pues acá sí es una imagen típica simplemente del torpedo con el que se toman las mediciones en un inclinómetro, que esas mediciones simplemente nosotros las interpretamos de esta manera en profundidad, a ver si hay desplazamientos. Pues esto no es de un relleno, simplemente lo quise mostrar cómo es una gráfica típica de un inclinómetro que está mostrando un suelo que se está moviendo. Repito, acá sí nos instalan sobre residuos sólidos y no sobre el suelo. Entonces, por ejemplo, en este caso simplemente nos está diciendo que alrededor de los 10 metros hay una superficie de falla y que ese suelo en superficie se ha desplazado hasta 600 milímetros. Y ya para finalizar, yo en mi tesis lo que quisimos añadir fue algo que se llama el concepto de rendimiento. Volviendo a esa discusión de si hay o no hay consolidación, para mí sí la hay, para mi tutor de tesis también la había y digamos para el relleno en el que estaba participando acá sí la había. Entonces simplemente tomamos la ecuación, la típica, la simple de los asentamientos, donde dice que es el módulo volumétrico por la sobrecarga impuesta por la altura. Y cogimos las mediciones de unas celdas de asentamiento y de unos piezómetros en diferentes alturas para poder recalcular o retrocalcular este parámetro, el M sub B. Entonces, esta línea roja es un cambio o un esfuerzo adicional, o sea, este fue en el momento en el que se dispuso una capa de residuos sólidos, eso genera una carga que estas dos líneas, este es el piezómetro, lo que hizo fue subir la presión de poros y se empezó a disipar. Mientras que la presión o el esfuerzo efectivo se disminuyó, pero al momento en que se empezaron a disipar las presiones de poros, ¿qué pasó con el esfuerzo efectivo? Empezó a aumentar. Entonces, básicamente, concepto de consolidación, se disipan las presiones de poro para que la estructura o el esqueleto del suelo sea quien recibe la carga. Solo que acá no tenemos suelo, sino que tenemos residuos sólidos. Eso lo hicimos en 2 puntos. Y finalmente eso nos permitió encontrar unos módulos volumétricos con los cuales empezamos a hacer unos cálculos, unas modelaciones de cómo sería el llenado de un relleno sanitario y simplemente para llegar a algo muy sencillo y es una grafiquita que nos permitiera calcular la capacidad real de un relleno sanitario.
porque, o sea, el punto acá de pronto o no es tan fundamental decir es que los asentamientos van a ser de 2 metros, los asentamientos van a ser de 3 metros, sino que en el momento de la concepción de un relleno lo que importa es cuánto le va a caber. Entonces, simplemente vamos a tener un volumen, que es el espacio físico que nosotros excavamos, pero ese volumen lo debemos multiplicar por la densidad de compactación, que también va a depender en cada relleno en función del tipo de maquinaria que se esté utilizando. Y lo que nosotros estamos proponiendo acá es simplemente este numerito, el factor de rendimiento, que se saca de esta ecuación, de esta gráfica, perdón, de estos ábacos. Entonces nosotros sacamos para diferentes alturas de rellenos sanitarios cuál es el factor de rendimiento para diferentes años, para diferentes periodos de tiempo, perdón. Entonces, obviamente en 4 meses el factor de rendimiento es más pequeño, pero en 50 meses, como va a pasar tanto tiempo y vamos a tener la descomposición de tantos materiales, entonces el factor de rendimiento va a ser más grande. ¿Y esto para qué sirve? Simplemente para calcular la vida útil de un relleno sanitario. Es como simplemente una herramienta para tomar decisiones. Vamos a hacer un relleno, tiene un volumen de tanto, entonces cuántos residuos le caen finalmente, cuántos están ingresando por año, entonces podemos decir al final en años cuánto estimamos que va a estar funcionando ese relleno. Y eso pues permite políticamente tomar decisiones de cuándo hay que pasar a otro relleno, cuándo hay que construir otro, como alertas, como venga, ya se nos llenó, tenemos que hacer otro, nos va a durar por tanto tiempo, entonces tenemos que estar pensando en el otro. Básicamente eso es pues lo que les quería mostrar. Si alguna inquietud, pues en este momento pues vamos a abrir un espacio para poder resolver inquietudes. Sin embargo, si hay alguna inquietud adicional o algún comentario, pues yo les dejo acá mis datos de contacto. Entonces yo les agradezco muchísimo por la atención y quedo abierto por si tenemos preguntas, por favor. Roosevelt tiene una pregunta. ¿Tú puedes quitar el sonido? Poner el sonido, ajá. Sí, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Tengo una pregunta. Hiciste el estudio en un suelo tropical donde no hay mucho frío. Y escuché también que han trabajando eso en Estados Unidos. Y me imagino en un suelo donde en la mayoría del tiempo, por ejemplo en Canadá, el suelo está gelado por casi 7, en algunas zonas hasta 8 meses. ¿Qué sería el comportamiento de tu estudio concernante de un país a otro? ¿Sería igual o el comportamiento sería diferente? No, el comportamiento sería totalmente diferente. Incluso, pues, comento algo. Acá en Medellín llegó en un momento a estar 2 rellenos sanitarios operando al mismo tiempo. Uno que se llama, el que les mostré, que es La Pradera, y está más o menos a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y otro que se llama El Guacal, que está arriba en una montaña y está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en La Pradera, que es el que está más bajo, hace más calor, llueve muchísimo. Alguna vez vimos un aguacero en un corto periodo de tiempo de 200 metros, entonces se produce demasiado. Mientras que en el otro era un clima más frío, obvio pues no con las proporciones de Canadá, era un clima más frío, con menor precipitación, y lo que uno podía ver allá es que los asentamientos eran mucho menores. Entonces el comportamiento va a ser totalmente diferente. Por eso ese calculito que yo les mostré a lo último, y digamos que es de alguna manera la limitante en estos temas, aplicaría únicamente para países tropicales con 60% de contenido de materia orgánica, mientras que en Canadá, por el clima, por la composición de los residuos, el comportamiento es totalmente diferente. Y el rendimiento, en mi entender, ese factor de rendimiento debería ser más bajo, porque vamos a tener una menor variación de volumen. Okay. Yo otra pregunta, hablando del suelo, si encuentras un tipo de contaminación, ¿el tratamiento sería por tipo de contaminación o es igual?
Qué pena, pues no entendí bien la pregunta, si el tratamiento sería por la contaminación. Sí. Sí, o sea, uno alrededor de los rellenos se hacen unos pozos de monitoreo, que esos sí son simplemente como unos piezómetros tradicionales, y de ahí se toman muestras permanentemente de la calidad del agua. Si se llega a detectar que el agua está contaminada, es un tema muy complicado porque dependiendo del área ocupada por el relleno, hay que buscar el punto en donde donde se produjo la rotura de la geomembrana y donde se está produciendo esa infiltración, porque no hay otra manera, no conozco otra manera de controlar. Y eso implicaría que hay que remover residuos, que hay que encontrar el punto, que hay que venir con una geomembrana a hacer un parcheo, por decirlo de alguna manera. Eso se hace, esas geomembranas se unen por termofusión y volver a reponer todo el sistema. Entonces básicamente eso es lo que hay que hacer si encontramos una contaminación. Okay. Yo una tercera y final. Carlos, no sé si me podrías ayudar en ese sentido, Carlos. En un suelo, no sé cómo se dice, argil, ¿es igual, Carlos? ¿Argil? Es como arcilloso. Ok. Sí, a comparación, me imagino ustedes están trabajando con un suelo muy denso, en un suelo que es muy argilado. Arcilloso. Sí, ya bien ver ese aspecto, que sería el comportamiento, o sea, el tratamiento sería sacar el suelo argiloso, no sé, y traer otro para sustituirlo. Pues no necesariamente, porque finalmente lo que nosotros, o lo que se busca es que cumpla es simplemente capacidad portante. Entonces depende de las dimensiones de la columna de residuos que se vaya a colocar encima. Pues se calcula la capacidad portante y si ese material cumple, se puede dejar. Incluso diría yo que si estamos hablando de arcillas es muy bueno porque las arcillas son menos permeables. Entonces ofrecería una capa de refuerzo, de protección más para evitar que haya filtración al interior. Porque de hecho a veces las arcillas lo que generan es esos acuíferos confinados precisamente por su baja permeabilidad. Gracias. No, muchas gracias. Perdón, ya que comentó eso de las arcillas, pero eso no originaría problemas, por ejemplo, cuando las arcillas son expansivas. Pues es que en este tipo de estructuras no tanto, porque nosotros acá lo que tenemos es básicamente, no quiero utilizar el término porque dije que no era el técnico, pero tenemos el basura. Okay. Y de todas maneras en muchos años no se puede hacer una obra habitable encima de esos materiales. Entonces todo ese tema de deformaciones va más pensado es en el tema de estabilidad que en el tema de deformaciones de asentamientos diferenciales en estructuras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas arcillas expansivas y las tengo en la base y yo voy a construir encima el relleno, yo lo que puedo hacer es dejar que la geomembrana no esté tan tensionada para que en el momento en que la arcilla sufra cambios de volúmenes, la geomembrana tenga suficiente elongación para que se pueda mover con la arcilla y no se vaya a fisurar. Pero de resto no habría comportamiento porque pues no le veo inconvenientes porque incluso las deformaciones de los residuos van a ser mucho más importantes que la expansión que pueda tener esa arcilla. Ok. Gracias. No, muchas gracias. Parece que por el momento no tenemos más preguntas, pero yo quisiera decir que, como siempre, estoy muy contenta, Jorge Andrés, muchísimas gracias por tu participación en este webinar, de verdad que excelente, una belleza. Yo estoy muy contenta, yo no soy muy especialista, pero la verdad sí empecé a comprender muchas cosas y la verdad, para todos los que vienen próximamente y quieran participar, de verdad que me parece muy bueno. Yo los dejo con Carlos para que él es el secretario que también quería hablar. No, pues bueno, de acuerdo con Ruby, un webinar muy interesante.
Es un tema pues que no es muy común, ¿no? Por lo mismo, pero pues bastante interesante pues saber de cuáles son las técnicas, de cuáles son las cosas que toca tener en cuenta para un relleno sanitario, que a veces se nos pasan de pronto por alto. Simplemente como cuando arrancó la conferencia, que a veces pensamos que simplemente son camiones que llegan allá a botar la basura y se acabó el problema. Pero detrás de eso pues hay pues una gran ingeniería también que hay que tener en cuenta, obviamente, para tener pues protección, para hacer una obra realmente pues a nivel de ingeniería, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el tema. Pues también tengo que darle felicitaciones a Jorge, pues primero por tomarse el tiempo para tener pues esta iniciativa de poder transmitir el conocimiento a los demás. Y pues vuelvo, como hablaba en principio de la charla, invitarlo a todos ustedes también a que pues participen de alguna manera. Como yo decía, pues todos tenemos algún conocimiento específico, técnico, como sea, que podemos transmitirles pues a los demás para el beneficio de todos. Entonces pues esto es algo que yo espero pues que sea contagioso, ¿sí? Hay temas muy técnicos como el que acabó de exponer Jorge, pero pues también hay cosas un poquito más universales que también son valederas. No sé, alguien que sea experto en Project, alguien que sea experto en Primavera, alguien que sea experto en AutoCAD, etcétera, que también pueda transmitir algún tipo de conocimiento a los demás y que los demás lo puedan aprovechar. Yo digo que aquí en Canadá eso está muy bien visto. Nosotros a veces digamos que desaprovechamos la tecnología, los webinars a veces los vemos un poco superficiales, ¿no? Eso está en internet, pero digamos que aquí en Canadá yo lo veo, y porque ya estoy en el mercado laboral, pues digo que son muy valederos y son, digamos que un tesoro que uno puede llegar a empezar a tener para reforzar su hoja de vida, sus conocimientos. Entonces, creo que eso es ganar en dos partes. Uno, el que está dando el conocimiento, pues porque es una manera, digamos, como de demostrar si su experiencia, su nivel técnico, que todo el mundo sepa que sabe. Con eso, cuando pues, nos estemos moviendo en el mercado laboral, pues ya sabemos quién es experto en tal dominio. Y pues el mercado laboral, ya hablando un poco de la integración profesional aquí en Canadá, sabemos que si yo conozco a alguien que tenga pues una especialidad X en un determinado tema, y yo en algún momento de mi vida profesional, mi vida laboral, conozco que están buscando ese perfil, pues yo ya sé quién lo sabe, y aquí las referencias son un tesoro. Si uno conoce a alguien acá a nivel laboral y lo conoce a uno porque tiene conocimiento y uno lo presenta como carta de presentación, mire, yo presento a Jorge porque yo sé que él maneja muy bien la parte de geotecnia para la parte laboral, es decir, la empresa. Es también otro tesoro porque pues digamos que es como una carta de presentación y una confianza para ellos. Entonces digamos que esto es un gana-gana en todo sentido, el que recibe el conocimiento y el que lo da, y pues por eso lo vemos muy importante. Por eso tenemos este tipo de iniciativas y pues personas como Jorge que se atreven, digamos, a lanzarse a dar este tipo de conocimiento. Entonces pues bueno, felicitaciones, Jorge. Y no sé pues si usted tenga algunas palabras para despedirnos, y pues bueno, agradeciendo de los que estuvieron, y pues igual va a quedar este video ya después disponible para todos ustedes, para que los que no pudieron entrar por alguna razón pues lo aprovechen. Y bueno, ahí va a quedar disponible en nuestra página de Facebook. Entonces, pues no siendo más, dejo que sea Jorge y ustedes, y pues daríamos ya por terminado el webinar. Muchísimas gracias a ustedes todos, muchísimas gracias también a Valentín, a Roswell, a Linda, a Alberto. Muchísimas gracias pues, por la atención, por la oportunidad, y no, como muy animado, esperemos que todos empecemos a compartir conocimiento por esta. Claro que sí. Entonces, un saludo para Excelente todos. presentación. Queda el micrófono abierto por si alguien quiere hablar, y ya nos despedimos. No, yo quería decir que una excelente presentación. Excelente. Súper buena. Muy instructiva, muy informativa. Pues uno que conoce más o menos eso, pues se da cuenta que Jorge tiene mucho conocimiento en geotecnia, y me encanta ese tipo de presentaciones. Muchas gracias a Carlos y a Ruby también por esta invitación. Mucho gusto. Aquí he invitado a Alberto para que nos cuente un poco de su experiencia, igual como lo hizo Jorge, que
que se prepara un webinar así bien chévere como el de él. Roosevelt también. Roosevelt también tiene muy buena experiencia. Sí. Todos los que estamos acá Valentín. tenemos muy buena experiencia. Cada uno yo sé que tiene Lina. unos grandes conocimientos que pueden compartir en 1 horita, 2 horitas. No es mucho tampoco en tiempo y pues sí es muy muy valedero, muy valioso todo esto. Muy valioso. Claro que sí. No sé si alguien más quiere hablar para despedirse o si ya todos, chao. Bueno, nadie más se atrevió, entonces pues Muchas gracias, Jorge. muchísimas gracias, Jorge, pues ya Estamos en contacto. Estamos en contacto y bueno, Muchas gracias. chao a todos y que se cuiden mucho en esta cuarentena y que mi Dios los bendiga a todos. Chao. Feliz fin de semana. Bueno, chao. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Rubí. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Chao. Chao, Rubén.